primer lugar, quería decir que uno de los puntos sobre los que queríamos abordar la misma era sobre la valoración de uno de los puntos del debate final del proyecto de ley de tanteo y retracto de desahucio de vivienda en Andalucía, para lo que queríamos disculpar a mi compañera Inmaculada Nieto, que estaba convocada, pero que por razones familiares y hospitalarias no ha podido estar aquí, aunque se incorporará a lo largo del día. Para que hiciera una explicación pormenorizada de nuestra valoración y posición con respecto a esta ley. Ustedes saben que nosotros somos más del valor de la función social de la vivienda, un valor que desaparece en lo que es un paso atrás por la Junta de Andalucía respecto a la ley que nosotros planteábamos de esa función social de la vivienda, y la que no podemos apoyar. Una ley que, como sabéis, es una ley que da un paso atrás en la lucha contra los desahucios. Por decirlo de manera reducida, parece que la Junta de Andalucía le dice a la banca: tú desahucias, que nosotros pagamos. Y el problema de Andalucía no es que se haga una suerte de rescate a la banca vía vivienda por el Gobierno andaluz, un rescate bancario encubierto bajo una envolvente de política social que no es tal y que además proyecta en un inicio de ejecución y ampliación y aplicación de esta ley nada más y nada menos que para 2020. Es decir, efecto cero, paso atrás respecto al valor de la función social de la vivienda, rescate bancario encubierto bajo una envolvente de política social y, por tanto, nosotros, desde luego, sí queremos decir que Izquierda Unida no puede apoyar ni mucho menos esta ley, que es un paso atrás y que supone una posición muy conservadora por parte del Gobierno de Susana Díaz con respecto a la política de vivienda y, desde luego, a años luz y en otra esfera y en otra dimensión y en otra sintonía respecto a la que nosotros planteamos con la ley de la función social de la vivienda que defendimos en la legislatura anterior. Queremos abordar también, porque nos merece atención y objeto de una valoración, algunos hechos de actualidad. El anuncio del fallo del Tribunal Constitucional con respecto a las subvenciones a colegios privados que segregan por sexos, nos parece que, a la espera de conocer los fundamentos de derecho de esa sentencia y con un tribunal muy dividido, que no se nos pasa por alto, queremos hacer una valoración de que esto también es una sacudida a la necesidad de derogar la ley, la LOMCE o ley Wert. Digo que es una sacudida para derogar la ley Wert porque es la que consolida ese modelo. Pero queremos decir algo más. Si la Junta de Andalucía sigue considerando que no tiene que financiar a escuelas segregadas, no solo va a contar con el apoyo de Izquierda Unida, sino que además puede hacerlo. Puede hacerlo porque estamos hablando de 10 centros en toda Andalucía, en los que bastaría una voluntad de construcción de centros públicos o de oferta en lo actualmente existente de carácter público para no tener que concertar en esas zonas escolares, porque evidentemente la planificación educativa de la propia Consejería de Educación lo permitiría. Es decir, si la Junta de Andalucía quiere evitar subvencionar a esos centros concertados, lo puede hacer. Y nosotros le invitamos y estamos en disposición de colaborar y apoyarlos en una planificación en las zonas afectadas para que haya una oferta educativa de centros de educación pública suficiente que no obligue a establecer esos conciertos. Si la Consejería de Educación quiere, puede. Si Susana Díaz no se queda solo en el titular, como es a lo que nos tiene acostumbrados, y quiere hacer y ser coherente con respecto a esa oposición a subvencionar a centros que segregan por sexo, va a tener el apoyo de Izquierda Unida, pero además tiene una propuesta que consiste en tener capacidad de planificar puestos escolares suficientes en los centros de titularidad pública de las zonas donde se encuentran esos centros centros privados que segregan y
que haya una oferta pública suficiente que evite la necesidad de concertar para complementar esa oferta educativa en los niveles de primaria y secundaria obligatoria. Y una segunda cuestión de actualidad, que no me he pronunciado hasta ahora y me parece pertinente por haber sido miembro del grupo de trabajo de financiación autonómica en el Parlamento. Mirad, desde Izquierda Unida se le dio suma importancia a ese grupo de financiación. De hecho, ha sido el único grupo de trabajo en que un portavoz parlamentario, como yo, pues, ha estado participando en sus trabajos, porque nos parecía uno de los grandes hitos de esta legislatura. Es más, cuando la presidenta Susana Díaz hizo la ronda a los grupos parlamentarios, a los partidos con representación parlamentaria, sobre el problema de financiación y cómo abordar una negociación entre grupos, fue Izquierda Unida, fui yo personalmente quien le dije a la presidenta de la Junta de Andalucía que se tenía que trasladar el debate de San Telmo y reuniones radiales de la presidenta con los portavoces de grupo a que fuera un debate asumido por el Parlamento. Así se hizo, nosotros lo agradecemos. Cuando se abordó el grupo de trabajo, que fue una iniciativa del Grupo Socialista que nosotros apoyamos, dijimos desde el principio que lo mejor que podía ocurrir es que hubiera acuerdo. Entre acuerdo y no acuerdo, que hubiera acuerdo. Y, en tercer lugar, un motivo de satisfacción que entre un acuerdo para salir del paso y un buen acuerdo, se ha conseguido un buen acuerdo. Desde ese contexto, ¿qué quiero decir? Que se ha acumulado un patrimonio por el Parlamento de Andalucía que nosotros no queremos que Susana Díaz dilapide. Nos preocupa, y en eso queremos llamar la atención, que un acuerdo que ha sido afrontado desde el Parlamento por todos los grupos políticos, excepto Ciudadanos, el socio de gobierno del Partido Socialista, si tiene que afrontar y defenderlo y sentir refuerzo por entidades y organizaciones sociales, creemos que el papel lo tiene el presidente del Parlamento. Independientemente de que sea Susana Díaz quien le toque hablar la semana que viene con el presidente Rajoy para defender el modelo de financiación. Y nos gustaría que lo que se lleve Susana Díaz a la reunión con Rajoy no sea un álbum de fotos, sino que sea el acuerdo de financiación aprobado por el Parlamento. Es importante que tengamos el máximo respaldo posible de fuerzas parlamentarias, de organizaciones sociales, económicas y de toda naturaleza, pero también estaría bien que la presidenta de la Junta de Andalucía no intente patrimonializar con carácter electoralista o partidista lo que es un patrimonio, desde nuestro punto de vista, de los hitos más positivos de la actual legislatura. Y es un acuerdo que se ha hecho con elevada perspectiva política, con convicción respecto a lo que es un modelo de financiación al que pueden adherirse otras comunidades autónomas y que rompe el dilema perverso de debate entre territorios. Y desde ese hito que se ha conseguido en el Parlamento de Andalucía, lo único que le pedimos a Susana Díaz y a la presidenta de la Junta de Andalucía, que es la misma, es que no dilapide ese patrimonio, que no lo personalice y pueda bajar de lo que es un hito tan importante y un acto político de tanta envergadura y tanta altura en una suerte de proyección personal o apropiación o patrimonialización personal de algo que forma parte de la inmensa mayoría de los andaluces representados en sus grupos parlamentarios. Esa observación me parece pertinente, me parece importante y me parece que es constructiva para que vayamos bien la semana que viene a abordar el debate de financiación entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Junta de Andalucía. Y por mi parte, esto es lo que quería abordar. Si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Sí, yo llego un poco tarde, no sé muy bien si la decisión de su grupo va a ser apoyar, abstenerse o rechazar la ley de tanteo y retracto. Apoyar de ninguna manera. No vamos a apoyar esa ley porque es un paso atrás, es un rescate bancario implícito bajo la envolvente social y es un mensaje a la banca perverso, que es decirle a los bancos, ustedes desahucien que ya nosotros acudiremos al rescate de esa. Es casi, diría que es casi un estímulo al desahucio, lejos de una defensa. Y nos parece muy grave y un retroceso respecto al valor de la función social de la vivienda, que no puede ser un objeto de especulación. Además de una ley que no contempla su aplicación inmediata, sino va para 2020 y que, por tanto, tiene profunda deficiencia al respecto.
Sin embargo, ha habido un debate interno dentro del grupo porque hasta hace poco el rechazo era total a esta ley. No sé si el desarrollo de la misma ha hecho que ustedes cambien la posición del rechazo, o sea, del no a la posible abstención. No sé muy bien qué. No. Nosotros seguimos manteniendo una posición de rechazo, o sea, que no hemos variado la perspectiva. Lo que pasa es que ya con el texto definitivo, ya sabe, esta es una ley que genera una expectativa que no se satisface hasta dentro de 2 años. No tiene dotación económica, o mejor dicho, la dotación económica que tiene apenas se alcanza a 19 o 20 viviendas por año. Si eso lo comparas con los miles de expedientes de desahucio abiertos a día de hoy, estamos hablando de una dimensión absolutamente mínima o de un impacto mínimo. Nos han rechazado nuestras enmiendas, con lo cual cierran las posibilidades de intervenir desde ya en el problema de la vivienda, que es una de las cosas que nosotros queríamos. Y no hay que olvidar el contexto en el que nos encontramos, un contexto de alza de precios de alquiler, una espiral alcista de precios también de la vivienda de nuevo, una gestión del parque público que se hace con criterios empresariales y no sociales. Por cierto, mientras nosotros gestionamos la política de vivienda, nunca se desahució a nadie del parque público de vivienda, ahora se desahucia y se está vendiendo suelo público para construcción de vivienda de renta libre, en mayor proporción que para la protegida. Es decir, estamos hablando de una ley placebo que ejemplifica la política de humo a la que nos ha acostumbrado Susana Díaz en esta legislatura como pocas y que, desde luego, está claro que no puede tener nuestro apoyo, ni mucho menos. Esto es un retroceso y, sobre todo, un retroceso que tiene una cierta perversión, porque la quiere devolver el Partido Socialista con una especie de halo de política social, cuando lo que están hablando es de un rescate bancario. Estamos, se está produciendo a lo largo de la mañana o a primera hora de la tarde la declaración del expresidente Griñán en el caso de los ERE. No sé, una valoración de cómo está yendo el juicio, si está respondiendo a las expectativas que tenía. Izquierda Unida siempre ha defendido la diferenciación entre la valoración política del caso ERE, que es una valoración política que, independientemente del procedimiento judicial, ha sido condenada en Andalucía y, desde luego, tiene una sentencia muy clara, que es, desde luego, el informe que nosotros nos acogimos al que defendió el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Comisión de Investigación, que no pudo tener unas conclusiones por la alianza que hubo entre el Partido Socialista y el Partido Popular en la legislatura anterior, pero eso no quita que nosotros nos identifiquemos con una impugnación a un modelo que, como el propio José Antonio Griñán reconoció, estaba plagado de irregularidades. Y nosotros lo que decimos es que José Antonio Griñán, que ha tenido, que nada menos que le ha costado la presidencia del Gobierno, su implicación en los casos ERE, tiene una oportunidad de clarificar desde el punto de vista judicial la verdad de los mismos, y lo que siempre decimos y defendemos, ni una absolución en una sentencia judicial es una solución política, y una condena no es incompatible precisamente con la condena que de carácter político se ha hecho ya en el Parlamento, y nosotros lo hemos demostrado. Es decir, el caso de los ERE es un caso de ejercicio de impunidad gubernamental, de mala práctica, de un sentimiento de que se podía hacer lo que le diera la gana a gente que, aunque ahora se han apestado, marcaron una trayectoria política nada más y nada menos que durante 10 años en el Gobierno de la Junta de Andalucía a través de su director general de Empleo, y una falta de control que evidenciaba un ambiente político de impunidad, como decimos, que afortunadamente ya esperemos que haya pasado a mejor vida.